Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por esta hora de la mañana, gracias por este día que tú nos has dado una vida mejor, gracias por las bendiciones, gracias por la salud. Te pedimos, Padre, por el estudio de esta palabra que está escrito en este libro, y queremos, Señor, que usted abre los entendimientos, la sabiduría de la gente para que puedan entender. Todas las personas que pueden ver este video sean bendecidos, que la bendición de Dios sea sobre ellos, y que tú nos des sabiduría a cada uno de nosotros que estamos aquí para comprender y entender tu palabra. En el nombre de Jesús, nos encomendamos todo en tus manos. Amén. Amén. Vamos a estudiar hoy la naturaleza de Jesucristo. La naturaleza de Jesús vamos a analizar, ya que venimos hablando de Jesucristo. Vamos a leer Génesis 28, del 10 al 12. Génesis 28, del 10 al 12. Jacob pues salió de Beerseba y fue a Harán, y luego a un cierto lugar, y durmió allí, porque ya el sol ya había puesto de las piedras de aquel paraje, tomó uno para su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y tuvo un sueño y vio una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba el cielo. Ángeles de Dios subían y descendían por ella. La escalera que vio Jacob no era una escalera literal, era una escalera simbólica. Cuando Natanael se acercó para decir, vamos a leer aquí en San Juan 1:51, San Juan 1:51, y le agregó: de cierto os digo, desde ahora veréis al cielo abierto, y los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Jesús mismo señaló que esa escalera simbolizaba a Jesucristo. La escalera tiene dos partes. Entonces, el que representa, el que está, la escalera, cuando uno pone en su casa, se le puede poner cuando uno va a hacer cualquier actividad. La escalera tiene que estar bien asembrado en la tierra y bien colocado en la parte de arriba. La escalera entonces llegó al cielo según el sueño de Jacob, y luego se sembró en la tierra
La escalera no tiene muchas partes, nomás tiene la anclada en la tierra, en el cielo. Tiene parte con el cielo y tiene parte con la tierra, conectado desde el cielo a la tierra. Entonces podemos ver entonces que Juan 1:14 dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, llenos de gracia y de verdad. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Eso significa que Jesús estaba en el cielo, estaba en su divinidad, viviendo allá en una tierra o en una tierra santa, hermosa. Él no tenía cuerpo como el ser humano, pero Él vino y tomó la naturaleza humana, se hizo carne como nosotros. Nació en el vientre de la Virgen María, nació tomando la sangre, se agarró la sangre de la naturaleza humana, de la Virgen María, y nació como cualquier bebé. Entonces significa que Él agarró la naturaleza del hombre. En Mateo 1 y el versículo 1 está señalando la genealogía de Jesucristo. Viene a señalar a nosotros que Mateo nos narra todo esto. Libro de genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá, sus hermanos. Judá engendró a Tamar, Ferás y a Sara, Ferás y Esrom a Abraham, y así viene toda la descendencia. ¿Y hasta dónde llegamos? De manera que, en el versículo 17, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia, 14, y desde deportación de Babilonia hasta Cristo, 14. Aquí empieza a nombrar toda la genealogía, y después de esto está Jesucristo, que nació en estas personas, en esas descendencias. Pero viene la descendencia de los que creían en Dios, los que creían en Jesús, no los que no creyeron. Viene entonces la pregunta, si Abraham no mintió a Abraham. La pregunta está también, ¿David no cometió error? ¿No fue David una persona muy adulterio? ¿Salomón no fue un gran mujeriego? ¿Cuántas concubinas, mujeres tuvo Salomón? Pero si analizamos, estudiamos la naturaleza de cada uno de ellos y su arrepentimiento después, ellos se arrepintieron después por la obra de Dios que trabajó en ellos, que después de su arrepentimiento se convirtieron a Dios y fueron renovados de dentro de su espíritu. Y entonces cuando venían sus descendencias, cada vez cuando pecaban, se arrepentían y dejaban el pecado atrás, ya no practicaban más. Eran personas
arrepentidos. Eran personas que dejaban el pecado y ya venían sus descendencias para adelante, hacia Cristo. Eran humanos reales. La escalera tenía dos partes. La parte que estaba arriba es la parte celestial y la parte que está en la tierra es la parte terrenal. Por ejemplo, si leemos en Juan, primera de Juan, San Juan 1, 2 y 3. Dice, y en el principio el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios, y todas las cosas por medio de Él fueron hechas. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y también en Mateo 1 y versículo 23. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. La parte de abajo de la escalera Jesús tomó la humanidad de los hombres y habitó entre nosotros. La parte de arriba Jesús es Dios con Dios, la parte de la divinidad o la deidad. Jesús era Dios con Dios y Jesús llegó a ser hombre con los hombres. Jesús entonces tenía doble vida. Era Dios con Dios y era hombre con los hombres. Hablando de la parte de abajo, la genealogía de Jesús en Mateo, el capítulo 3, versículo 23. Mateo, capítulo 3, verso 23. ¿No tiene 23? Entonces, vamos a ver cómo le resolvemos ese problema. Vamos a ver aquí. Vamos a seguir leyendo. Jesús entonces fue hijo de Adán. Juan 1, versículo 3. Eso es lo que acabamos de leer. Entonces vemos ahora aquí vamos a estudiar, espero que no se aburran las personas que van a ver este video. Jesús es el padre de Adán como Dios. Es el hijo de Adán como hombre. ¿Cómo llegamos a entender esto? Padre de Adán e hijo de Adán. Padre de Adán cuando fue en el tiempo de la creación, antes de venirse a la tierra. Hijo de Adán después cuando ya vino a nacer
en la tierra. ¿Y me comprenden esto? En Apocalipsis 22, versículo 16, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. No, yo soy la raíz de David, dice ahí. Jesús es padre de Abraham como Dios y es hijo de Abraham como hombre. ¿Cómo es eso? Vamos a leer lo que escribió Pablo en Filipenses capítulo 1. Filipenses está a un lado de Colosenses. Vamos a leer Filipenses 2, 5 al 7. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Aquí entonces vamos a analizar un poco. La escalera bajó hasta la tierra y no se quedó ni un poquito al aire. Jesús, cuando bajó a la tierra, tomó la naturaleza de Adán después del pecado. No antes del pecado, después del pecado. Jesús hubiera tomado la naturaleza de Adán antes que pecara. Pero si Jesús hubiera tomado la naturaleza de Adán antes del pecado, Él no hubiera alcanzado a nosotros. La escalera no hubiera bajado a la tierra. Se hubiera quedado un poco más en el espacio. Porque Jesús no es igual a nosotros. Es igual a Adán antes del pecado. Lo que explica la Biblia sobre la naturaleza de Cristo es en hebreo. En el libro de Hebreo, capítulo 2. Hebreos 2 y el versículo 14 al 17. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Entonces Jesús, que tomó la naturaleza del hombre igual. El verso 17, por lo cual había ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar a los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. La palabra tentado
Eso significa que Jesús también nació en el pecado, o sea, en la naturaleza del pecado de los seres humanos. Pero no nació Jesús con una mujer pecadora. Jesús nació con una mujer justa, divina. Una mujer que era familiar, descendencia de las personas arrepentidas y renovadas de pensamiento y de corazón por medio del perdón que Dios se les había otorgado. Es decir, entonces ahora, Dios lo que hace en la voluntad de Dios es decir que Jesús no vino de inmediato cuando Adán pecó. Jesús vino después que Adán nació de nuevo, después del arrepentimiento de Adán. Después que Adán se convirtió a Dios de nuevo, Jesús vino a la naturaleza humana cuando el ser humano había sido renovado por el arrepentimiento. Las personas que ya no siguieron pecando, se arrepintieron, y desde el fruto de su arrepentimiento es cuando Dios se acerca con la persona después de limpiar su pecado. Entonces alguien va a decir, pero Jesús no estaba en ese tiempo perdonando sus pecados de esa gente. ¿Cómo van a decir ustedes que están perdonados si eran puros sacrificios que estaban establecidos en ese tiempo? Pero, ¿quién representaba el sacrificio? Representaba a Jesús. Era la sombra que iba a venir. En Hebreos capítulo 4, versículo 15 y 16, no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El verso 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hemos leído los antecesores de Jesús. En esta genealogía está Abraham, el falto de fe, el mentiroso. En esa genealogía estaba Jacob, el engañador, polígamo. En esa genealogía estaba Rahab, la ramera, Betsabé, la adúltera. Estaba David, el asesino y adulterio. Está Ruth, que no era ni israelita. Abón, el rey, y Nucua de Judá. Vamos a leer en Romanos capítulo 8, versículo 1 al 5. Romanos 8, del 1 al 5. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Lo que era imposible para la ley, por cuando era débil para la carne, Dios enviando a su Hijo en semejante de carne y de, ¿qué dice ahí? Pecado. Y de pecado. Volvemos a leer. Léalo tú para que no digan que yo soy mentiroso aquí. Verso 3. Porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y la causa del pecado condenó el
pecado en la carne. Ahí está. El versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, piensan. ¿Cómo nacerse en Espíritu? Jesús dijo, el que no naciera del agua y del Espíritu, no heredarán el reino de los cielos. ¿Cómo nacer en el agua? Es bautizarse. ¿Cómo nacer en el Espíritu? Convertirse y no pecar más. Arrepentirse de los pecados. Eso se llama vivir en el Espíritu Santo. En el verso 16 en el verso 5 es lo que acabo de leer. Jesús fue renovado por el Espíritu Santo. Es por eso no se dio la tentación de la carne, porque fue nacido por el Espíritu Santo. ¿Cómo se nace en el Espíritu Santo? Es cuando la persona es sometida en un ayuno grande, como hizo Jesús. Nomás una vez en la Biblia registra que Jesús ayunó 40 días, 40 noches, pero no sabemos, no está escrito cuántos ayunos hizo cuando era joven. No, no se quedó. Si él oraba noches enteras, es porque ya traía la costumbre desde niño, orar todo el día, toda la noche. Y no lo hacía porque quería castigar su cuerpo, latigando o castigando cualquier castigo que haya, no. Es porque él está acostumbrado orando a su Padre Celestial. Si el que tiene hábito de orar, siempre seguirá orando. El que tiene su hábito de estudiar la Biblia, siempre tendrá este hábito de estudiar la Biblia, de orar. O nomás es así. No vamos a traer un estudio. Si yo no soy estudioso de la Biblia, ¿cómo me atreveré a explicar la Biblia si no soy estudioso de la Biblia? ¿Podrá alguien explicar la Biblia sin estudiarla? ¿Sin convertirse? ¿Sin arrepentirse? ¿Podrá alguien? No puede por el pecado. Jesús poseía un carácter santo, un carácter, pero él estaba en una carne pecaminosa, pero él tenía un carácter santo. Hablando de los adventistas, de los que dicen los demás que son sabáticos, muchos de ellos están divididos en tres partes, los adventistas. Pero no le voy a mencionar completamente las tres partes. Pero una parte donde están divididos ellos, algunos entre ellos están divididos. Unos de ellos dicen que Jesús no tenía tendencia al pecado, pero nosotros tenemos tendencia al pecado. ¿Qué significa la palabra tendencia al pecado? Es la inclinación al pecado. Jesús, dicen algunos de ellos, que no tiene inclinación al pecado. Cuando le llegaba la tendencia a Jesús, le reprendía con un escrito está. Él nunca se dio al pecado. Nosotros también podemos vencer al pecado y ser llenos del Espíritu Santo. ¿Pero cómo? ¿Cómo lo podemos vencer el pecado? Si hay una tentación, ponte de rodillas a orar y orando,
Y el que te está tentando va a decir, ah, no, ese está loco, se va a ir huyendo, porque el poder de Dios, del Espíritu Santo que está sobre la persona que se va a poner de rodillas para orar, reprende el demonio cualquier tentación que haya. Pero ¿qué hace el ser humano? En vez de ponerse de rodillas, clamar a Dios, o citar versículos de Biblias, se pone a reír junto con los que está tentando. Y ese es el problema. Jesús lo que hacía era apartarse e ir a orar. Si nosotros creemos que Jesús tenía la naturaleza de Adán antes del pecado, entonces tenemos que reconocer y aceptar la doctrina católica, porque la doctrina católica enseña que la Virgen María es concebida sin pecado. No recibió la naturaleza de sus antecesores que menciona la Biblia. María entonces tuvo que nacer sin pecado para que Jesús naciera sin pecado. Si la Virgen María nació en pecado, entonces Jesús tuvo que tomar la sangre o agarrar la sangre de su naturaleza en pecado. Dios tenía que hacer un milagro con María para hacerla inmaculada, sin pecado. Tenía que hacer a Jesús una naturaleza sin pecado, inmaculada, sin recibir la herencia de sus antecesores. ¿Cómo entonces? El apóstol Juan, en Primera de Juan, capítulo 4, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 al 3. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios en todo. Espíritu confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo, no ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hay que entender entonces quiénes son estos que dicen que Jesús no vino a nacer en carne. La enseñanza de los que dicen que la Virgen María era una persona inmaculada, sin pecado, es la enseñanza católica. Si nosotros nos ponemos a estudiar la doctrina de la encarnación y la concepción de Jesús, en la doctrina católica enseñan que María nació sin pecado y Jesús también vino sin la naturaleza humana. O sea que ellos enseñan que Jesús no trajo la naturaleza del pecado, no trajo el pecado original sobre él.
Él nació sin pecado. La Roma papal niega que Jesús haya venido a la carne. Ellos dicen que Jesús trajo la naturaleza de Adán antes del pecado. Tiene un problema. ¿Cuál es el problema? Porque Jesús vino de la naturaleza de los adúlteros, de los asesinos, de los mentirosos, de la ramera, de los extranjeros. Entonces, ¿cómo no va a recibir su herencia? Jesús tenía que ser humano y divino para comprender nuestra naturaleza pecaminosa. Jesús es nuestro sumo sacerdote en el cielo. Los sacerdotes terrenales no pueden estar como Jesús. Símbolo de escalera, anclada en la tierra y en el cielo. Además de eso, son pecadores. ¿Qué dice Hebreos capítulo 7? Hebreos 7, por favor, aquí tiene. Vamos a leer. Hebreos 7, 23 al 26. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Pero esto, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Por eso, puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos. Los ángeles bajan y suben por la escalera. ¿Qué representa esos ángeles? Ellos llevan nuestras oraciones al cielo y traen de Dios la respuesta, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Nosotros podemos vencer el pecado. ¿Cómo? Primero vemos que Judas explica aquí cómo son los mensajeros de Dios para traer, llevar nuestras oraciones y traer nuestras oraciones. El pequeño libro de Judas, verso 24 y 25. Aquel que es poderoso para guardaros sin caída y preservaros sin mancha de delante de su gloria, con gran alegría. El único sabio y Dios nuestro Salvador, sea gloria y semejante y majestad, imperio, poder, ahora, por todos los siglos. Amén. Y en Corintios, primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 10 al 13. Corintios 10, 13 es la cosa. No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios
que no os dejará ser probado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podáis soportarlo. Por tanto, Dios no manda a alguien para probarnos. Él sabe nuestras debilidades, pero de Él da una oportunidad para escaparnos. No Él no permite que el diablo nos tienta, además que nosotros no podemos, porque las tentaciones vienen del diablo. ¿Por qué Jesús tuvo una naturaleza pecaminosa? Pero Él nunca pecó. Jesús pasaba tiempo con su Padre orando. Hebreos capítulo 12. Hebreos 12, 1 al 3. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por adelante. El verso 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que nosotros, ánimo, no se canse hasta desmayar. Y en 2 de Corintios, capítulo 3, está más atrás. 2 de Corintios 3, versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando con el rostro descubierto, reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen por la acción del Espíritu del Señor. Este estudio es muy profundo. Estamos estudiando lo más corto que pudimos estudiar, porque si nosotros estudiamos completamente, nos lleva un día por completo para estudiar. Vamos a estudiar, si queremos estudiar profundamente, de qué descendencia vino María. Si María tuvo papá, tuvo mamá, entonces María nació en la naturaleza pecaminosa. Y si más adelante, después de Jesús, María tuvo más hijos, es porque ella tenía la naturaleza de cualquier ser humano de reproducirse sobre la tierra. Pero si la Virgen María sirvió a Dios, ella simplemente va a ser una sierva de Dios. Ella llegó a ser santa porque ella sirvió a Dios. Pero después la Escritura dice que la Virgen María tuvo más hijos después de Jesucristo.
Así que nuestras cosas no es para discutir, no es para echar en cara a la gente que no predican bien, sino que las enseñanzas que estamos compartiendo aquí es acerca de conocer la naturaleza de nuestro gran Salvador y además nuestro sumo sacerdote que está en el cielo. Gracias a Dios por este estudio. Volveremos a estudiar otro estudio, primeramente Dios, de aquí más adelante. Que Dios los bendiga.